Hola, soy David Cabo, soy el fundador y director de Cibio. Em, Soy ingeniero informático y hace unos años pues me dio un poco por intentar aplicar la tecnología y los datos que había, los datos públicos, intentar que la gente pudiera entenderlos y que pudiera sacar valor, ¿no? Que pudiera hacer cosas útiles con los datos. Y a raíz de eso, pues junto con mi socio Jacobo Elosa, pues montamos una fundación donde intentamos crear herramientas para que la gente entienda los datos públicos, la información que hay ahí fuera, y también para que tenga mecanismos de participar y de un poco de exigir cuentas a las administraciones públicas. Yo soy Eva Belmonte, soy periodista, soy responsable de proyectos en la Fundación Cibio y llevo la parte periodística de la Fundación con David, que es la parte informática, además de dirigir el proyecto. Yo trabajaba en un diario normal, trabajaba en el mundo.es, la web, durante muchos años. Me quedé en la calle y empecé a leerme el BOE cada día y a trabajar en un proyecto que se llama El BOE Nuestro de Cada Día, que explicaremos más adelante. Y a partir de ahí fui adoptada en la fundación, que imagino que también explicaremos más adelante. La idea de Cibio es un poco, en España a veces no entienden lo que hacemos y nos cuesta un poco explicarlo, pero la idea existe en otros países y de hecho cuando montamos esto fue inspirándonos pues, en otras organizaciones similares. En Inglaterra hay una que se llama My Society, en Estados Unidos se llama Sunlight Foundation. Y por ejemplo My Society hace como 6-7 años ellos empezaron a hacer páginas web que querían ser herramientas útiles para que la gente pudiera participar. Ellos siempre dicen que la tecnología no es la solución a todos los problemas de la democracia, pero sí que puede reducir las barreras de entrada pues para que la gente pueda tener una mayor comunicación con las administraciones, ¿no? Si tú tienes que ir a un registro y ponerle un sello de 9 a 11 para hacer una pregunta a un alcalde, pues no vas a ir porque te da pereza y estás trabajando, pero si puedes hacerlo fácilmente a través de una web, pues siempre será mucho más fácil que empieces a interactuar y una vez ahí, pues llegues hasta donde quieras, ¿no? Entonces, ellos tienen una serie de herramientas, desde poder decir lo que no funciona en una ciudad, dónde está una farola rota, dónde hay un bache, dónde hay cosas sucias. Tenían herramientas para hablar con sus diputados, de hacerles preguntas, también para ver qué habían hecho durante los 4 años de la legislatura. Y nosotros cuando montamos Cibio pues empezamos a inspirarnos en todos esos proyectos y para intentar traer a España los que creíamos que eran más útiles, más importantes. Uno de ellos se llama Tu Derecho a Saber. La idea es que cualquier persona pudiera ir a una web, escoger cualquier organismo público de España y hacerle una pregunta muy sencilla, simplemente rellenando pues, un formulario de 2 campos, ¿no? El título y el cuerpo. Entonces nosotros nos encargamos, lo que hicimos fue buscar todos los correos electrónicos de las administraciones públicas y nosotros nos encargamos de mandar el mensaje, de avisarte cuando te respondan, de recordarte que no te han contestado si no te han contestado, que es demasiado común. Y también la idea de la web es que todo este proceso es público, tanto las preguntas como las respuestas, de forma que todas las otras personas pues, pueden aprender cómo hacer preguntas, pueden ver qué preguntas funcionan y cuáles no, pueden sumarse a la pregunta porque les parece interesante, alguien que viene meses después puede encontrar la respuesta fácilmente. Entonces, la idea es hacer que todo este proceso de preguntas y respuestas sea público, ¿no? Y también nosotros tenemos un lado bastante activista porque hay muchas cosas en España, estos mecanismos que nos gustaría tener no funcionan correctamente. Entonces, Tu Derecho a Saber también nos sirve para hacer un análisis a final del año, de ver cómo están respondiendo las administraciones públicas y un poco darles con un palo en la cabeza a las que se portan mal y, y decir lo bueno, ¿no? Que ahora mismo hay más malo que bueno, pero bueno, poco a poco esperamos que esto vaya mejorando. Entonces, en el último informe que hicimos, el informe de 2012, ahora estamos preparando el de 2013, con todas las preguntas que se recibieron el año pasado. En el informe de 2012 los resultados fueron bastante poco alentadores y por eso cada vez que alguien hace una pregunta es casi un héroe, porque se enfrenta a que más de la mitad de las veces ni siquiera le respondan. Ni siquiera le respondan para decirle hemos recibido tu correo o no tenemos esta información o no te vamos a responder o nada, absolutamente nada. Entonces es muy frustrante a la hora de pedir información, porque en otros países esto sí funciona, si te responden en unos plazos cortos y si tienen esa información y la ley les obliga, que en la mayoría de casos sí les obliga, tienen que responder. En nuestro caso, pues eso, en 2012, en el informe que hicimos, vimos que más de la mitad de las veces nadie respondía, solo poquísimas solicitudes, no llegaba un 10%, obtenían una respuesta satisfactoria, se respondían a la pregunta exacta que había hecho ese ciudadano. Son casos muy aislados.
Y nos dimos cuenta además de que la administración local, que al fin y al cabo debería ser la más cercana, la que la que debería ser menos burocrática, que debería costar mucho menos responder al ciudadano, que en realidad un ayuntamiento es mucho más pequeño que un ministerio, era en la que este problema era muchísimo más grave. O sea, el 75% de las preguntas a ayuntamientos no se respondieron nunca. Entonces, mostramos que había una falta de cultura democrática a la hora de atender a las peticiones de los ciudadanos muy grave. Y además, lo más interesante de todo esto es que la mayoría de las preguntas de los ciudadanos a través de tu derecho a saber no eran sobre temas secretísimos de Estado, no eran sobre cosas muy complicadas de responder, códigos nucleares, no preguntaban dame todos los informes secretos de la NASA o qué te dice la CIA en los correos secretos, de qué hablan los embajadores. La gente no pregunta eso. La mayoría de las personas preguntaban qué pasa con la obra que se tenía que haber hecho en mi barrio y no se ha hecho, esto que se habló el otro día después del Consejo de Ministros, dónde están esos informes de los que se habló que nunca se publicaron. Preguntan cosas muy concretas, hacen preguntas muy inteligentes y eso es positivo y esto la verdad es que nos hace mucha ilusión, aunque luego las respuestas no sean tan inteligentes la mayoría de veces. Y van a cosas muy concretas. Hay unas preguntas que se hicieron durante el año pasado que fueron muy interesantes sobre el barrio de Gamonal. Hace poco se estalló todo el conflicto y al final se paralizaron las obras, pero los vecinos llevaban preguntando meses al ayuntamiento dónde estaban los informes que decían que esa obra iba a beneficiar al barrio en cuanto a tráfico, a que el comercio iba a ser mejor, iba a beneficiar a los vecinos. O sea, solamente pedían al ayuntamiento en qué se habían basado para hacer esa obra. O sea, cómo sabía el ayuntamiento que eso iba a mejorar la vida de los vecinos. El ayuntamiento nunca dio esos informes. Si el ayuntamiento hubiera respondido y hubiera tenido un trato mínimo hacia sus vecinos, que es responderle cuando te piden una información porque trabajas para ellos, pues igual no hubiera llegado el conflicto a ese nivel. Todo esto de que no te respondan es especialmente frustrante cuando has visto lo bien que funciona esto en otros países. O sea, la idea es muy sencilla. Yo recuerdo cuando yo viví unos años en Londres, cuando vi la página inglesa que se llama What Do They Know, claro, yo flipé un montón, yo me caí de la silla porque eran miles de preguntas de gente, desde que preguntaba a ministerios o ayuntamientos, y todas estaban respondidas, o el 90% de ellas. Luego ves las estadísticas y el 90% de las preguntas, creo que tienen 150.000 a lo largo de los 4 o 5 últimos años, están respondidas y con un trato educado y con informes. A veces se niegan, pero entonces hay un diálogo o hay una conversación entre el funcionario y la persona. Claro, yo cuando vine a España dije, bueno, esto es una idea genial, esto va a ser fantástico. Lo que no sabía entonces, y esto es algo y no lo sabía porque nadie me lo había explicado nunca, y esto es muy común en España, es que en otros países hay una ley que se llama Leyes de Acceso a la Información, que obligan a las administraciones a contestar y obligan a las administraciones a dar la información que un ciudadano solicita, porque se entiende que todo lo que tiene una administración está pagado con los impuestos de la gente y pertenece a la gente, todo es público. Todo el trabajo que hacen lo hacen para el ciudadano porque trabajan para nosotros. Claro, totalmente. Y entonces todos los documentos que maneja un funcionario en principio son públicos, salvo cosas muy concretas como pueden ser temas de salud pública, seguridad nacional, cosas así, ¿no? O sea, no estamos pidiendo que la policía te dé el informe de qué está haciendo ahora, ni un juez un caso sin terminar, pero cualquier documento administrativo de cuánto has gastado en esto, cuánto has gastado en lo otro, eso es público. Entonces, en otros países, como por ejemplo en Reino Unido, donde surgió esta iniciativa, pues tú preguntas cualquier cosa y te la tienen que dar. Entonces, cuando ves esto y vuelves a España y entonces descubres que aquí no hay ley, pues claro, entonces es muy frustrante. Entonces, los últimos 2-3 años, junto con otras organizaciones, como por ejemplo Access Info, y bueno, había un grupo de unas 60 ONGs en España pidiendo que se aprobara una ley de transparencia que obligara a las administraciones a contestar. Justo esta ley se aprobó en diciembre, pero no va a ser efectiva hasta dentro de un año, porque hay un año de implementación. El problema es que esta ley es muy mala. O sea, el gobierno ignoró lo que pedía la sociedad civil, lo que pedían las ONGs, de que fuera una ley fuerte que obligara realmente a responder, y al final hemos acabado con una ley un poco aguada, donde al final si no te contestan no pasa nada, porque se asume que es que te está diciendo que no. Con excepciones muy amplias, que significa que te pueden decir que no casi a todo, argumentando cualquier capítulo de esa ley. Hay, por ejemplo, tipos de documento o tipos de información que están explícitamente excluidos, como pueden ser informes internos o las notas o las agendas, o una cosa que ahora nosotros estamos haciendo mucho énfasis, que son los registros de entrada a los ministerios, a los edificios públicos y las agendas de los altos cargos. Esto no lo pedimos porque somos unos anarquistas ahí locos, tal, esto lo pedimos porque en otros países lo tienes. En la propia Casa Blanca, tú en la web pues tienes el registro de visitas de quién ha entrado
y ves gente que va desde con el colegio de excursión a gente, a lobistas, o puedes ver a gente que ha ido a ver a un político que ha ido a ver a... Claro, o sea, y esto es normal, o sea, tú deberías poder saber quién va a la Moncloa o quién va al Ministerio de Interior. Entonces tú deberías poder saber con quién se está reuniendo Rajoy, o incluso podrías exigir que un partido político que nos representa a todos, pues ver un poco quién se está reuniendo en el despacho de Bárcenas, ¿no? Y de hecho es muy triste cuando el juez Ruz, que estaba investigando todo esto, pedía los registros de entrada en ministerios y en el PP para ver quién se había reunido con quién y ver si era verdad lo que decía. La respuesta era no, todo esto lo hemos destruido, ¿no? Entonces, lo que exigimos es que todas estas cosas que en otros países sí son públicas o que las puedes pedir y te las dan, pues que sea lo mismo en España, ¿no? Y desgraciadamente la ley que tenemos pues no va a ser muy buena, pero bueno, nosotros desde Tu Derecho a Saber seguimos insistiendo para que la gente haga preguntas y seguimos estando encima de las administraciones públicas para destacar cuando no responden, para insistir y dar la brasa. Pero bueno, a la vez que estamos siempre pidiendo, reclamando y también insistiendo a la gente a que pida información pública, que creemos que es de todos y a la que tenemos que tener acceso, también insistimos en la que ya es pública, la información a la que sí que tenemos acceso, darle forma, darle uso, interpretarla, para que todo el mundo pueda tener acceso a ella y entenderla, que es la parte más complicada. Entonces, mientras tenemos Tu Derecho a Saber, que es la parte en la que reclamamos más información y ayudamos a que se reclame más información, tenemos otra serie de proyectos desde Cibio en la que tratamos esa información. Y el primero de todos es ¿Dónde van mis impuestos?, que es el primero que se hizo desde Cibio, pero de hecho se hizo antes de que naciera Cibio, se lo hizo David. Sí, esto fue eso, antes de dar el salto aquí full time, de dedicarnos a esto todo el día. Yo hice, el primer proyecto que hice se llamaba ¿Dónde van mis impuestos?, que también era una idea británica que importamos aquí, que es algo muy sencillo. Se trata de coger los presupuestos generales del Estado y que es una cosa que nadie entiende muy bien y que solo te llega por titulares muy parciales de decir 1.000 millones arriba, 1.000 millones abajo, pero que la gente normal no puede entender. Y lo que hicimos fue una visualización de forma que cualquier persona en 5 minutos pueda saber pues cuáles son las grandes partidas, ¿no? y entender pues, que casi la mitad del dinero va a gasto social, que son pues pensiones o desempleo y cosas así, ¿no? Entonces, pues eso, un poco de forma artesanal, sin ayuda de las administraciones públicas, pues descargué los presupuestos generales del Estado, conseguí extraer los números, perdí bastantes semanas intentando entender qué era eso, porque no está muy claro, y entonces al final pues hicimos la visualización. Nuestra idea ahora pues es, bueno, a raíz de esto nos contactaron una serie de los gobiernos de Aragón y Euskadi, y les hemos hecho unas páginas web a medida a ellos con sus presupuestos, con mucho más detalle. Pero bueno, nuestra idea también con Dónde van mis impuestos en este año pues será permitir que un ayuntamiento o que una comunidad pues pueda subir sus propios presupuestos y explicarlos de forma fácil, ¿no? Porque además, o sea, por un lado esto es fruto un poco de la frustración de intentar leer los periódicos y leer que se han recortado 3.000 millones de una cosa, y dices ya, pero 3.000 millones de carreteras, ¿cuánto es? ¿No? O sea, ¿cuánto había antes? ¿Cuántos son 3.000 millones en el contexto de todo lo que gasta el Estado? Que posiblemente no lo sepáis. O sea, ¿cuántos son los presupuestos del Estado? ¿Cuánto dinero maneja el gobierno? Pues entonces todo esto lo podéis ver en donde los impuestos.es. Pero además nosotros insistimos mucho en que este trabajo lo deberían hacer las administraciones públicas, ¿no? Porque bueno, Oscar Wilde tiene una frase que decía que un cínico conoce el coste de todo y el valor de nada. Entonces nosotros creemos que somos muy cínicos, en general la gente es muy cínica porque también nadie se molesta en explicarles para qué te están quitando los impuestos, ¿no? O sea, tú ves en la nómina que te quitan un tanto por ciento cada vez que pagas algo, ves el IVA y dices, vale, sí, o sea, lo que me quitas lo veo, pero lo que tú me das, no bueno, se ve claro, valor. yo veo cosas alrededor, que hay obras, pero bueno, explícamelo. O sea, hace una labor un poco de comunicación y didáctica. O sea, las administraciones deberían hacer una labor didáctica, explicar, pues mira, que sepas que tanto por ciento va a sanidad, tanto por ciento va a educación, esto lo hace el gobierno central, esto lo hacen las autonomías. Entonces es muy triste que esto no se haga, ¿no? Entonces nosotros intentamos rellenar este hueco y bueno, en eso estamos. Sí, si las administraciones trataran al ciudadano con más respeto, lo trataran como una persona inteligente, lo trataran al mismo nivel y dijeran, bueno, te voy a explicar bien y al mismo nivel, como una persona que tiene que tomar sus propias decisiones, cómo se reparte el dinero para que lo entiendas, entonces el ciudadano podrá
criticar ciertas decisiones y otras no, pero no criticará a priori todo, no dirá el gasto está mal, gastar dinero está mal, es que el gobierno gasta mucho en todo. Cada vez que hay un titular del gobierno gasta tanto en no sé qué, todo mal. Nos parece mal que se gaste en todo, podrá ser una respuesta mucho más razonada, mucho más, pues mira, es lógico que se gaste en esto porque este gasto es imprescindible para que esto funcione, esto en realidad no es tanto comparado con este otro y este tipo de cosas. Pero como no se ha hecho esta labor de intentar explicar bien los presupuestos, simplemente se dan por hechos y que la ciudadanía los tiene que asumir y poco más, no se explican, no se comparten, no se abren para que todo el mundo participe en algo tan importante como cómo se reparte el dinero de todos. Entonces, ese tipo de cosas se ha dejado de hacer y eso es lo que intentamos hacer cuando me dan mis impuestos y que la fase de este año intentaremos hacerlo un poco más a fondo. Sí. No, y además, lo que decía Eva, ¿no? Que ahora hay un poco la sensación de todo gasto mal. Pero además, como no tienes el contexto de cuánto es un millón, porque ya dices, es mucho dinero. A veces hay discusiones enormes en los periódicos y tal, porque ha habido un gasto pues, para los diputados aquí o para alguien, o un viaje, lo que sea, de medio millón o 1 millón o 10 millones. Y se pierde mucho tiempo discutiendo eso, que en realidad puede ser poco dinero comparado con otra decisión que puede pasar desapercibida, como puede ser rescatar una autopista, ¿no? Justo hoy dicen que va a quebrar otra autopista en Madrid, que se la va a rescatar, son 400 millones, o el rescate bancario pues son 30.000 o lo que sea. Entonces, a veces un poco nos distraemos en los discursos públicos hablando de cosas pequeñas porque cuando llegas a una cierta cantidad el dinero es como, mucho dinero, ¿no? Y lo pones todo a la misma altura, pero cuando un rescate de una autopista o un aeropuerto hecho que no servía para nada, pues supone muchísimo dinero y debería tapar todas las pequeñas discusiones. O no tapar, pero sí que deberíamos plantearnos qué estamos haciendo en esas cosas grandes en vez de discutir un poco pues por las tonterías, los pequeños gastos. Bueno, como había contado antes, yo trabajaba en el mundo.es, entonces, como muchísimos periodistas de este país, me quedé en la calle gracias a uno de estos seres estupendos. Pero, aunque parezca una mala noticia, resultó siendo una buena noticia. Después de unas semanas de no sé muy bien qué hacer con mi vida, decidí, como había pasado años persiguiendo declaraciones de políticos, que si este le decía a uno y el otro le decía a este, y era un poco aburrido, estaba un poco harta de no hacer noticias de verdad, decidí buscar una fuente que tuviera noticias de verdad y escribir noticias yo sola desde mi casa en pijama. Y encontré el BOE, pensé que era asumible, que lo podía leer yo sola, que total estaba en paro, no tenía otra cosa que hacer. Y empecé a leerme el BOE todos los días y empecé un blog que se llama El BOE Nuestro de Cada Día. Esto era octubre de 2012, octubre de 2012, octubre de 2013, octubre de 2012. Esto era octubre de 2012 y al principio, bueno, pues eso, estaba yo sola en mi casa, tenía poca repercusión, luego empezó a conocerse más, empecé a entender mejor el BOE. Al principio pasaba todo el día entero leyéndolo y llamando a amigos abogados para que me echaran un cable, porque no es fácil y es muy largo y es muy pesado y es muy aburrido. Ahora ya consigo leérmelo en unas horas y es mucho más asequible. Y al final conseguí hacer lo que yo quería hacer, que era explicar noticias que de verdad nos afectaban, porque al final lo que sale en el BOE no es lo que dice uno, lo que dice otro, son cosas que ya se han aprobado y cosas que nos afectan. Una vez está en el BOE, sí o sí está aprobado y te va a afectar. Puede ser que esa medida no, pero la que sale 2 días después seguro que sí. Entonces al final me estaba dedicando al fin, fuera de un periódico, pero bueno, me estaba dedicando al fin a dar noticias sobre hechos concretos que de verdad habían pasado, estaban pasando y sí o sí no dependían de las declaraciones de unos o de otros. Y con eso sigo hasta ahora, he seguido haciendo el blog, cada vez ha ido más, tengo mucha suerte porque desde el principio, ahora ya son muchísimos más, pero al principio he tenido como un grupito de seguidores muy muy fieles que siempre están animándome cuando me dan bajones y que además siempre están pendientes y cuando pasa cualquier cosa siempre me escriben y que además son muy críticos y muy exigentes y me persiguen y me echan broncas y pongo una coma mal, que está muy bien. Y gracias a eso pasé de estar en el paro a Cibio, pero es un poco lo que contará. Claro, porque Eva empezó esto, ahora el BOE Nuestro de Cada Día, ahora este es parte de Cibio, del paraguas Cibio, pero inicialmente ya lo empezó cuando estaba sola. O sea, nosotros conocimos a Eva a raíz de un proyecto que estábamos preparando, que nos hacía mucha ilusión, que se llama el indultómetro, porque los indultos es el típico tema del que se habla mucho, pero se habla bastante mal, o al menos se habla de una forma, bueno, pues un poco parcial y poco riguroso, en el sentido de que a veces hay un indulto concreto que genera mucho revuelo y se montan noticias y tal cual, pero no tienes información como para decir, bueno, pero esto es normal o no. O sea, cuando se indulta a un kamikaze, ¿esto es algo que pasa regularmente y que hacen todos los gobiernos? ¿O es algo realmente extraordinario que solo ha hecho este?
Entonces, nosotros pensábamos que podíamos aportar algo ahí porque la información en este caso sí que era pública, sale en el BOE, cada indulto sale en el BOE. El problema es que, claro, un periodista normal lo que no puede hacer es leerse BOEs de los últimos 10 años e ir apuntando cada indulto, ¿no? Entonces, aprovechando un poco nuestros conocimientos tecnológicos, pues nosotros empezamos a preparar el indultómetro, que lo que hicimos fue descargarnos 20 años de BOEs, buscar automáticamente ciertas frases que indicaban que había habido un indulto y entonces extraer pues el nombre del indultado, quién le había indultado, por qué le habían condenado inicialmente, cuánto tiempo había pasado, y con esto hicimos una gran base de datos para hacer el indultómetro, ¿no? Entonces, durante este proceso en el que estábamos recogiendo los datos, Eva publicó una serie de artículos sobre indultos concretos y nos gustó mucho lo que hacía, entonces quedamos a conocernos y a raíz de ahí pues dijimos, Eva es perfecta para Cibio. Y de hecho, Eva... Yo estaba muy contenta de ver esa base de datos porque yo me había pasado contando indultos a mano del BOE de los 2 años anteriores, y cuando vi que había 20 años en una base de datos que no se habían contado a mano, pensé que se habían acabado mis problemas. Claro, porque de hecho Eva había una serie de cosas, de temas, de análisis que quería hacer, que no podía hacer, pero a raíz del indultómetro sí que... Bueno. De hecho, el más interesante de todos, o sea, nosotros cuando sacamos los datos, el primero de todos, el básico, era que en ningún sitio había datos de cuántos indultos se habían dado de cada delito por comunidad autónoma por cada año desde el 96, que es desde donde nosotros empezamos a analizar. Este es el material básico con el que trabajamos y que esas cifras no estaban, o sea que ya es un paso adelante. Pero a mí lo que más ilusión me hacía de todo y la cifra que yo quería conseguir por encima de todo era qué delitos eran los que más se indultaban en porcentaje, porque la mayoría de indultos, si alguna vez veis una lista de indultos de BOE, de un día de BOE, por ejemplo, hoy había una lista de 12, pues siempre hay la mitad, por lo menos, son delitos contra la salud pública, que son pequeños menudeos de drogas, te pillan con un par de papelinas, este tipo de cosas. El Código Penal es súper estricto con este tipo de cosas y se conceden muchos indultos porque se imponen penas altísimas de cárcel a personas que igual tenían pequeñas cantidades de droga encima. Entonces, hay muchos indultos de este tipo, pero es que las condenas por delitos contra la salud pública son muchísimas también. Entonces, el porcentaje de indultados no es tan alto, teniendo en cuenta todos los condenados que hay. Entonces, yo quería saber en qué delitos el porcentaje de indultados era más alto, o sea, en qué delitos era más fácil que te indultaran. Planteado así de una manera un poco burda, pero un poco así. Entonces, ese análisis, que fue el que hicimos un poco casi al final, que era el que yo me moría por hacer, fue el más interesante de todos, porque al final descubrimos que los delitos más indultados eran delitos, la mayoría cometidos por los propios funcionarios públicos por altos cargos, en la mayoría de casos. Eran malversación, prevaricación, delitos contra la libertad individual cometidos por funcionarios, que básicamente son delitos, por ejemplo, si un policía te retiene en la cárcel más tiempo del legal, sin tener causas contra ti. O delitos contra el medio ambiente. Entonces, que este tipo de delitos sean los que más se indultan, cuando son además delitos muy graves y que tienen una influencia horrorosa en la opinión que tiene la ciudadanía de los altos cargos y de la política, pues es muy significativo. Ese es uno de los análisis que hicimos. También analizamos qué delitos se indultaban más rápido, que los grafos eran como pim pam. Sí, de los 20 indultos más rápidos en la historia de España, bueno, en la historia desde el 96, pues había 8 que eran los condenados por terrorismo de Estado. Y bueno, entonces cuando ves la lista, de repente reconoces muchos de los nombres, diciendo, hombre, este es conocido, esto es popular. Fue muy rápido. No es casualidad que una persona conocida se indulta en menos tiempo. Pero nosotros queríamos ofrecer todo este contexto para luego, cuando hay un indulto de una determinada persona, pues saber si esto encajaba un poco con la duración media de cuánto se tarda en pedir un indulto, y que tú puedas poder demostrar que los indultos se usan de forma bastante partidista, de forma arbitraria, y todo el proceso es muy opaco, ¿no? También lo que hacemos es, porque cuando hay un indulto de determinada gente conocida hay un pico de indignación, pero luego te olvidas, ¿no? Porque tienes otras cosas que hacer. Claro, pero esto regularmente hay ciertos indultos que son muy graves, porque pueden ser policías condenados por tortura, políticos que han sido condenados por corrupción y que de repente son indultados. Entonces, nosotros lo que queríamos también era recoger los casos más llamativos en un solo lugar. De hecho, la ley que regula el indulto, fijaros, es una ley de 1870, es una ley que apenas que se derogó durante la República, pero volvió durante el franquismo y se ha mantenido casi sin modificaciones. De hecho, la única
que modificación que tiene es una modificación de los 80 durante el gobierno socialista, que lo que hizo fue eliminar la obligación de que fuera un decreto motivado, o sea, ni siquiera hay que justificarlo, incluso peor. Pero se supone que desde el principio siempre ha sido una medida excepcional, así lo dice la ley, pero no es en absoluto excepcional. Cuando hicimos todo el recuento de indultos, al final nos dieron más de 10.000 desde el 96, que suponen un indulto con 64 al día, o sea, es una medida bastante común. Y aunque es verdad que hay muchísimos, y esa es la cifra que queríamos dar y queríamos trabajar con las cifras totales, también es verdad que hay casos muy significativos y casos que nos han llamado mucho la atención y que quisimos poner todos juntos en una lista de los más famosos. Hay una sección de destacados con el top 20 básicamente. Sí, de los más famosos, que esos sí se van actualizando según salen nuevos en el BOE, por eso seguimos ahí en esa combinación. Y para mí el más grave de todos, y el que más me ha llamado siempre la atención, David tiene otro favorito, seguro cuenta, pero para mí el más grave fue el indulto a 4 Mossos de Escuadra que habían sido condenados por tortura. Ellos detuvieron a un hombre, le detuvieron además por error, lo llevaron a la comisaría, le metieron una paliza, le dieron una pistola en la boca, le amenazaron de todo si no admitía el delito. El señor no tenía ni idea de qué estaba pasando, os podéis imaginar la situación, un horror. Y los condenaron a cárcel y a perder la placa, claro. Entonces el gobierno decidió indultarlos para que no entraran a la cárcel y para que pudieran seguir trabajando después de unos meses de suspensión. Entonces lo que se hace normalmente en los indultos es, si la pena de cárcel es superior a 2 años, bajarla a 2. Si tienes menos de 2 años y no tienes antecedentes, a priori, si el juez no dice nada, no tienes por qué entrar en prisión. Pero el juez de la Audiencia Provincial de Barcelona dijo que era un caso tan grave que, aunque se le hubiera quedado la pena en 2 años, estos Mossos de Escuadra tenían que entrar en prisión, y que él iba a decretar el ingreso en prisión y que le daba igual el indulto. Entonces entraban en prisión. ¿Qué hizo el gobierno? Los volvió a indultar y les eliminó del todo la pena de cárcel para que no tuvieran que entrar en prisión. A pesar de que, no sé si eran 100 jueces de Barcelona, todo el mundo se había puesto en contra, todos los jueces firmaron en contra y todo el mundo, claro, ya antes del segundo indulto empezaron a decir que iba a ser un fraude de ley, que no puedes indultar 2 veces a la misma persona, no sé qué. Fue un escándalo mayúsculo, y para mí es más grave porque estamos hablando de un delito de torturas. Un delito de torturas, además, un delito de torturas cometido por funcionarios públicos, cometido por policías, o sea, es un caso gravísimo. Cuando se les volvió a indultar, además, se les permitió volver a trabajar, o sea, se les quitó la inhabilitación y se les permitió que durante un tiempo suspensión y después volvieran a trabajar. O sea, es un caso absolutamente tremendo. Sí, yo tengo otro favorito, digamos. Favorito de los malos. Favorito de los malos. Favorito malo. Donde se ve muy bien un poco también el uso político o la relación entre el poder económico y el poder político a la hora de dar indultos, que es el caso de Alfredo Sainz. Alfredo Sainz fue durante, no sé, 20 años el vicepresidente del Banco Santander, y antes de estar en el Santander, él estuvo trabajando en Banesto. Cuando después de quebrar Banesto, le hicieron responsable del banco. Entonces él, para intentar cobrar ciertos créditos que la gente debía a Banesto, al final lo que acabó haciendo fue falsificar una serie de documentos para presionar a unos empresarios que tenían una empresa que debía dinero a Banesto. Gracias a un juez corrupto, Pascual Estevil, metió a estos empresarios en la cárcel utilizando documentación falsa. Entonces, estos empresarios al final recurrieron, demostraron que esos papeles eran mentira, y se condenó a Alfredo Sainz a 6 meses de cárcel. Entonces Alfredo Sainz empezó a recurrir, estuvo como 15 años subiendo por todas las instancias todos los tribunales del país, y al final fue condenado por el Supremo en firme diciendo: mira, esto está claro que tú has hecho esto, tienes 6 meses de condena. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el gobierno de Zapatero, después de haber perdido las elecciones, en el último pleno de ministros, cuando ya estaban recogiendo los bolis y yéndose a casa, indultaron a Alfredo Sainz. Y además, hay una ley que dice que para ser presidente o director de un banco tienes que ser honorable, alto cargo de un banco, tienes que ser honorable, quiere decir, no puedes tener antecedentes penales. Entonces, para que Alfredo Sainz no solo no tuviera que ir a la cárcel, ni no tuviera una multa ni nada, sino que además pudiera seguir trabajando en el Banco de Santander, el gobierno decidió que iba a borrar los antecedentes penales, que es algo que no se había hecho nunca. Que el indulto incluía que se eliminaban los antecedentes penales para que pudiera seguir siendo honorable y seguir siendo alto. Como si no hubiera pasado nada. Entonces, el Tribunal Supremo, o sea, a raíz de una apelación de los tipos que habían ido a la cárcel,
dijo que, bueno, que una cosa es indultar y que desgraciadamente no podían evitar que el gobierno indultara a quien quisiera, pero que lo que no pueden hacer es borrar los antecedentes penales. Lo gracioso es que cuando esto pasó ya estaba el nuevo gobierno, el gobierno de Rajoy. Entonces el gobierno de Rajoy empezó los trámites y de hecho creo que llegó a aprobar el cambiar la ley para decir que, bueno, que esto de honorable, que era una cosa un poco difusa, que bueno, que mientras el Banco de España diga que alguien es honorable, aunque tenga antecedentes penales, que bueno, pues si lo dice el Banco de España es honorable. Eliminó la expresión antecedentes penales de la ley, solamente decía que los altos cargos tenían que ser honorables y que esa honorabilidad debería ser valorada por el Banco. Entonces ahí también hubo una... Bueno, entonces antes de que el Banco de España decidiera si Alfredo Sáenz era honorable o no, había muchísima presión social y política, entonces al final Alfredo Sáenz se prejubiló, se llevó un saco de millones y bueno, se fue a casa, ¿no? Pero el hecho de que fuera indultado por un gobierno y que el otro gobierno cambiara la ley para permitirle que siguiera trabajando, pues es un poco el ejemplo más evidente hasta qué punto el poder económico pues está relacionado con el poder político. Y de hecho esto enlaza muy bien con el proyecto que estamos trabajando ahora, nuestro último gran proyecto, que se llama Quién Manda. Entonces, Quién Manda lo que quiere ser es un mapa del poder. Queremos mostrar quién trabaja en determinadas empresas, en consejos de administración y cuáles son sus relaciones con los organismos públicos, ¿no? Porque hay ciertos nombres que cuando lees el periódico siempre aparecen. El tipo este que antes era ministro, ahora está en un consejo de administración. El caso de las eléctricas, por ejemplo, es muy conocido, el hecho de que tanto Felipe González como Aznar están en consejos de administración de Endesa y Gas Natural. Entonces queríamos hacer todo este mapa, queríamos hacerlo además de forma muy rigurosa, utilizando fuentes oficiales para cada una de las cosas que anunciamos, para ayudarnos a entender un poco, o para ayudarnos a mostrar hasta qué punto el poder económico y el político están unidos y hasta qué punto los partidos políticos acaban invadiendo un poco todos los poderes del Estado, ¿no? Cuando ganas las elecciones no solo ganas el gobierno, sino que ganas el derecho a nombrar, pues en determinados momentos, pues a nombrar a los jueces del Constitucional, el Tribunal de Cuentas, puedes poner a tu gente en los asientos de los reguladores de determinados mercados. Entonces esto es algo muy obvio que nosotros vemos regular, o que Eva ve mucho en el BOE, nombramientos de gente que es claramente partidista, y nosotros queríamos hacer esta web para mostrar hasta qué punto el PP y el PSOE pues extienden sus tentáculos hasta el organismo más pequeño. Lo que queremos contar en Quién Manda es un poco cómo van los flujos de favores entre unos y otros. O sea, cómo, por ejemplo, el poder político crea sus estructuras en estos organismos que deberían ser independientes, ¿no? Pues el Consejo de Seguridad Nuclear. El Consejo de Seguridad Nuclear es un organismo que debería ser independiente, pero que tiene a dos del PP, dos del PSOE y uno del CIU. ¿Quiénes son esos señores y por qué se reparten así? ¿Saben de energía nuclear o están colocados ahí porque son de PP, del PSOE y del CIU? Eso lo analizamos, pues. El Reina Sofía, el Prado, porque en un patronato de algo que tendría que ser cultural hay gente de PP y de PSOE y luego hay empresarios, grandes empresarios, o sea, ¿por qué se reparten así? Y luego, por otro lado, también analizamos el tema de las puertas giratorias, como grandes políticos, grandes ministros de otras épocas, o sea, están colocados en empresas sobre las que ellos han regulado, sobre todo en empresas dedicadas a la energía, que sabéis que pues, en este país, bueno, y en la mayoría de países, las empresas energéticas están muy vinculadas, sus beneficios y sus pérdidas están muy vinculadas a cómo se regule, o sea, a qué normas les afectan, a cómo va el precio de la energía y a cómo se regula en ese país. Entonces, este tipo de cosas las tratamos y también tratamos, por ejemplo, las relaciones familiares, pues cuando pues, eso, la familia de Ignacio González, pues por ejemplo, que es uno de los primeros casos que tratamos, pues como la mujer tiene una socia a la que ha defendido a la Comunidad de Madrid y a la que en algunos casos ha tenido ciertos beneficios, pues cuál es la relación entre ellos. Y todo eso, como contaba David antes, con papeles oficiales. Si la mujer de Ignacio González tiene una socia, tenemos un documento de esa empresa en el que se ve que las dos eran socias. No lo decimos por decir ni nos apoyamos en otro medio. Siempre tenemos ese documento porque la gente no tiene por qué confiar en nosotros y porque queremos que cualquier persona que quiera seguir investigando uno de los temas de los que tratamos o seguir tratando esta base de datos o investigar más por otro lado, pueda tener esa información y seguir trabajando eso. Y no tenga por qué confiar en nosotros ni usarnos como, pues puede seguir por ahí y seguir investigando. Entonces tratamos ese tipo de cosas. Hay una parte muy importante, el tema de los nombramientos, que es que como establecemos todo el currículum de cada una de las fichas de los personajes que incluimos, también sabemos si esa persona está preparada o no para hacer lo que está haciendo. Si han nombrado a 3 altos cargos de industria para Red.es, que es uno de nuestros casos favoritos porque yo creo que es de los más clamorosos sí. Y más obvios, por menos preparado que hemos visto últimamente, pues repasamos su currículum para saber cuáles son
actitudes para ese cargo, y en este caso pues sus actitudes son que ha coincidido mucho con el ministro, pero no tiene... Son canarios todos. Son todos canarios, la banda canaria, pero que no tiene nada que ver con el cargo para el que se ha nombrado. Entonces, este tipo de cosas son las que intentamos tratar, siempre documentado. Entonces tenemos una parte de estas fichas de personas o de entidades y estos mapas de relaciones que se ven con grafos para que tú puedas ir jugueteando, además, y pues de una persona desde el rey hasta donde quieras, casi todo, puedes ir desde el rey hasta donde quieras, o desde Villarmil, que también están todas, hasta donde quieras, ir tirando. Un caso paradigmático que tratamos al principio era el caso de Bankia, porque todo empezaba en Bankia. Si tú empiezas en Bankia puedes ir hasta donde quieras, hasta partidos políticos, sindicatos, empresas, hasta donde quieras. Entonces está la parte esa de los grafos, la parte de las fotos, que se llama el fotomandón, que lo que hacemos es, pues, se inaugura una carretera, hay una reunión en Moncloa. ¿Quiénes son los empresarios que se reúnen con Rajoy cuando invita a los mayores empresarios de este país? ¿O quién se va de viaje con el rey? ¿O quién se va de viaje con el rey? O cuando inauguran una carretera, ¿quiénes son los que están en segunda fila sonriendo? ¿Por qué sonríen? Eso no lo sabemos, por qué sonríen, pero sí sabemos, podemos imaginarlos. Pero sí sabemos quiénes son, porque los etiquetamos a todos como en Facebook, ponemos su nombre y desde ahí puedes ir a su ficha y saber quién es este hombre y imaginarte por qué está ahí. Y luego está la parte de artículos, porque al final, por mucho que pongamos datos y fotos, hay que explicar las historias y explicar y dar contexto. Y también, pues, como el caso que hablábamos antes no podemos poner la ficha de la socia de la mujer de Ignacio González y tú dirás, a mí qué me importa la socia de la mujer de Ignacio González, pues necesitamos un artículo en el que expliquemos que esta mujer fue defendida por los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. Luego Eva comentaba el tema de las eléctricas y de la importancia de la regulación. O sea, nosotros insistimos mucho en, cuando hablamos de transparencia, el gobierno tiene un poco el interés de decir que, bueno, que transparencia es saber lo que cobra tu alcalde. Pero en realidad eso es una parte muy pequeña y ni siquiera es lo más importante. O sea, está bien saber lo que cobran los alcaldes o los ministros y cosas así, pero también es fundamental saber cómo se regulan ciertos sectores, ciertos mercados, cómo se toman ciertas decisiones. Porque en los periódicos y en la mente popular, o sea, siempre hablamos, tenemos una imagen de la corrupción que es de un tipo que se lleva un fajo de billetes, se lleva un maletín con dinero, pero hay una corrupción debajo, como más invisible, que es la corrupción de hacer una ley que es injusta, hacer una ley que favorece a ciertas empresas y que perjudica al bien común, ¿no? O sea, si tú haces una ley cambiando el precio de la luz y estableciendo ciertas subvenciones, pues hay unas empresas que se benefician y otras que se perjudican, y también nos perjudicamos los ciudadanos igual. Entonces es fundamental saber quién influye en cómo se redactan las leyes, y por eso en quién manda. Lo que nosotros pedimos, o sea, la campaña que estamos haciendo en paralelo en el mundo real es para intentar conseguir las agendas de los diputados y los registros de entrada en los edificios públicos, ¿no? Lo que comentábamos antes. Es fundamental saber, a la hora de hacer una ley, de regular, pues por ejemplo, la propiedad intelectual, que es un tema que está ahora bastante en activo, o a la hora de hacer una ley sobre la competencia, o una ley sobre el sector eléctrico, con quién se reúnen los diputados, con quién se reúne el ministro. O sea, quién pasa por los despachos de Moncloa. Y eso es un poco lo que intentamos hacer con el fotomandón. Incluso en cosas pequeñas, cuando se hace una declaración de impacto ambiental, se publica con quién, o sea, sí que se hace, se publica a quién se le ha pedido informes. Se le ha pedido informes a la asociación ecologista que trabaja en esta zona, a los vecinos del barrio de tal, a un ingeniero que ha ido a esta zona. ¿Por qué no se hace con todas las leyes? ¿Por qué no con cada ley que se aprueba durante el proceso se dice, hemos hablado con estos y con estos, y esto es lo que nos ha dicho cada uno y al final hemos hecho esta ley? O sea, eso pasa con la declaración de impacto ambiental y creemos que debería ser igual con cualquier tipo de ley. Sí, nosotros queremos que se regule el lobby en el sentido de decir quién pasa por el Congreso, quién pasa por el despacho del ministro, a quién representa, qué te ha dicho. Es decir, todo eso es bastante común en otros países, y lo que estamos intentando hacer es que se haga en España. Claro, nosotros hacemos todo esto porque en el fondo creemos que la gente no es estúpida, ¿no? Y que si tú tratas a los ciudadanos como seres racionales y le das información, pues la gente será capaz de tomar una decisión sensata y de entender las cosas que pasan, ¿no? Lo que vemos, hay muchísimo paternalismo desde el lado de las administraciones públicas. También desde la prensa. También desde la prensa. Y bueno, y a los dos le va bien, ¿no? Quiero decir, es un poco tienes los políticos que te mereces también a la altura de los periodistas, van de la mano. Entonces hay una sensación como de, bueno, la administración pública no te da cierta información porque no lo vas a entender, uy, es que si cuento esto la gente se uy, no. Entonces nosotros queremos luchar contra esto y queremos un poco demostrar pues, que enseñarle a la gente cómo funcionan los presupuestos es bueno, y que es bueno para todos y que debe hacerse, ¿no? Y
y no somos antisistema ni queremos acabar con todo esto. Nosotros lo que queremos es que haya cosas que funcionen bien, que haya mecanismos de control, tanto internos en la administración como desde fuera, que haya una transparencia real, una transparencia efectiva de cómo se toman decisiones o cómo se gasta el dinero, y también es fundamental que la información sea rigurosa. Decía antes Eva, en Quién Manda, por ejemplo, no usamos de fuente a los periódicos porque la verdad es que no te puedes fiar. Que ellos no dicen cuáles, o sea, es verdad que un periodista puede en muchos casos no desvelar sus fuentes porque no las desvela y muchas veces no las he desvelado, pero cuando estás hablando de sentencias, de registros mercantiles, de ese tipo de cosas, hay muy poca costumbre de enlazar y decir, pues esta información viene de aquí o de allá. No digo cuando son fuentes en plan garganta profunda y ese tipo de cosas. En este caso sí, entonces no puedes fiarte porque no sabes de dónde lo has sacado. Es como, pues, de dónde lo has sacado. Yo confío en mis fuentes, pero no en las tuyas. Entonces es un poco complicado. Y peor aún, muchas veces ves cosas que están mal y lo dices y ves que el artículo no se rectifica, ¿no? Entonces, esa costumbre anglosajona del fact-checking, de decir, bueno, pero esto como lo sabes, pues... Y de comprobar todo 40 veces. Claro, aquí muchas veces no se hace, entonces por eso nosotros todo lo que hacemos, por ejemplo en Quién Manda, todo está enlaza a una fuente oficial, también en el indultómetro, además todo lo que hacemos siempre liberamos tanto el código de la web, del método que hemos usado para conseguir la información, también liberamos toda la información que obtenemos para que cualquier persona pueda o verificarlo o pueda construir sobre esto y seguir trabajando en el tema. Y luego hay otra parte que también todos los contenidos que publicamos, tanto en Quién Manda como en el BOE Nuestro de cada día, como en el blog de Tu Derecho a Saber, donde intentamos, pues si hay respuestas interesantes o hay preguntas que son muy interesantes y no hay respuesta, insistir y explicar por qué eso es interesante. Todos los contenidos también son republicables, están publicados bajo una licencia Creative Commons, entonces también animamos mucho a la gente a republicar contenidos y a moverlos en sus blogs, en sus páginas web, se republican en algunos periódicos, porque creemos que cuando hacemos estos contenidos no los hacemos para tenerlo en exclusiva, estamos tratando información pública, estamos haciendo comprensible información pública porque creemos, o sea, nos sorprende la cantidad de veces que se debaten sobre asuntos trascendentales en este país, pero muy trascendentales, como por ejemplo los desahucios, sin datos rigurosos ni fiables sobre cuántos desahucios se producen en este país, o sea, no lo sabemos, estamos debatiendo sobre este tema y cada uno da una cifra que es absurda. Entonces, esta información que nosotros tratamos y traducimos, intentamos explicar lo mejor posible, la ofrecemos igual que el código, igual que todo el proceso, para que cualquiera pueda trabajar con ella, hacer lo que quiera, republicarla donde quiera o ampliar el trabajo que nosotros hemos hecho. Vale, entonces nuestras cuentas son públicas, están en la web, y bueno, esto surge un poco como un experimento. Tanto mi socio Jacobo Losa como yo nunca habíamos tenido una fundación, no sabíamos cómo funcionaba esto, entonces fue un poco pero bueno, habíamos estado en otras asociaciones que hacían este tipo de cosas o parecidas, un poco a tiempo parcial, como hobby. Nosotros queríamos ver si éramos capaces de crear algo en España con una estructura de gente trabajando a tiempo completo y si éramos capaces de hacerlo sostenible, ¿no? Entonces, para arrancar, a finales del 2011, pues pusimos 48.000 euros entre los dos de nuestros propios ahorros, un poco como experimento de decir, a ver hasta dónde da de sí esto, ¿no? A ver si somos capaces de, antes de que se nos acabe el dinero, pues de buscar una forma de ganar dinero de algún modo, conseguir algún tipo de ayuda internacional o española, etcétera, etcétera. Entonces, llevamos 2 años, hemos conseguido, de momento estamos cubriendo gastos y lo hacemos, tenemos varias vías, que es un poco hacer malabares, no es fácil, pero no, por un lado lo que hacemos es dar cursos, damos cursos de periodismo de datos, de cómo hacer un periodismo con un componente tecnológico o basado en bases de datos y herramientas para manejar información. Entonces, esto ha sido una de nuestras vías de ingresos. Luego también hemos empezado a hacer, por ejemplo, organizamos un concurso, un evento de periodismo de datos, entonces y generamos cierto contenido o damos consultoría sobre el tema, o sea, sobre la parte menos política, digamos, de lo que hacemos, la parte más de de datos abiertos, de cómo podemos manejar los datos, qué posibilidades de creatividad tiene esto, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una parte como más neutra de lo que hacemos, que es más fácil de vender, pues, en plan de consultoría, organizar eventos, ese tipo de cosas. Luego también tenemos una parte importante de donaciones particulares, bien durante el año, bien de gente que se suscribe para darnos una donación mensualmente, que es algo que hemos puesto nuevo en la web, y también en momentos puntuales lo que hacemos es crowdfunding. Tu Derecho a Saber fue el primer proyecto que hicimos con crowdfunding. Luego hicimos uno el verano pasado
que se llamaba España en Llamas, sobre la información de los incendios forestales, que también lo hicimos con crowdfunding. Y ahora con Quien Manda también estuvimos pues 2-3 meses de campaña intentando conseguir dinero para ampliar Quien Manda y hacer una serie de mejoras técnicas para poder pagar el trabajo de Eva, que todas las semanas escribe un artículo. Entonces eso es otra de las segundas grandes líneas de financiación. Y luego, por último, o sea, no tenemos ningún tipo de ayuda de administraciones públicas españolas, ni subvenciones, ni nada así, en parte, bueno, principalmente porque no hay nada donde encajemos, bueno, por distintos motivos, desde motivos legales de que no somos suficientemente veteranos o grandes, a motivos de que no hay ayudas para el tipo de trabajo que nosotros hacemos. En España se suele hacer mucho, la ayuda está relacionada con colectivos excluidos o desarrollo en otros países, pero ahí realmente no hay ninguna ayuda para el tipo de cosas que nosotros hacemos, más de temas sociales, políticos, apartidistas, ¿no? Bueno, claro, hay ayudas para reforzar el sistema democrático en otros países, pero para fundaciones vinculadas a partidos políticos y que lo hagan en otros países, o sea, para que las fundaciones de los partidos políticos exporten la democracia española a otros países. Porque la democracia pero para española está muy bien. mejorarla de aquí no hay ayudas. Exactamente, porque aquí está bien ya. Estamos estupendamente. Entonces aquí la vamos a exportar, sobrados. Porque ya aquí ya está terminada, entonces vamos a ir... no, entonces, viendo que en España la cosa es muy complicada, además en los 2 últimos años, probablemente con la crisis que hay, tampoco es que sobre el dinero a la gente para que te dé donaciones y cosas así, desde hace unos meses nos estamos intentando enfocar al extranjero, porque lo que nosotros hacemos sí que, en un contexto global, sí que hay fundaciones que lo hacen y que fundaciones que dan dinero para este tipo de cosas. Entonces, de hecho, Quien Manda fue la primera vez que ganamos dinero internacional, porque ganamos un concurso de innovación. Pues la idea del fotomandón era algo que no se había hecho antes, entonces gracias a eso pues conseguimos $10.000. Y bueno, pues entonces a raíz de eso pues seguimos trabajando en intentar ganar concursos o subvenciones internacionales que nos permitan hacer las herramientas y los proyectos que hacemos aquí. Entonces intentamos combinar todo esto, desde donaciones particulares, donaciones de grandes fundaciones o proyectos de grandes fundaciones internacionales y servicios, como puede ser dar cursos, organizar eventos, cosas así. Nos gustaría animar a todo el mundo a participar, ya sea difundiendo pues eso, los artículos, las webs, todo lo que vamos republicando, todo lo que vamos haciendo en todos los proyectos de Cibio y sobre todo en tu derecho a saber participando y preguntando, porque la única manera de demostrar que creemos que tenemos derecho a conocer toda esa información que debería ser pública y que somos conscientes de que tenemos ese derecho y que no renunciamos a él es ejerciéndolo, es, aunque no te contesten, preguntando, insistiendo. Y si cualquier persona es experta en un tema o le interesa más porque sabe más de ese tema, porque siempre, yo qué sé, estaba muy interesada en cultivo de las ayudas a algún tipo de cultivo, un tipo de cosas así, y quiere preguntar sobre eso porque cree que no hay información suficiente y que con esa información se podría hacer algo importante, pues que pregunte y que insista. O sea, y es que es la única manera de demostrar que no estamos renunciando a ese derecho, porque si la gente no pregunta, pues las administraciones pueden pensar, es que a la gente le da igual, no hace falta que pregunte la información. Además, no tenemos una ley de transparencia efectiva todavía, pero sí que hay una ley europea, una directiva que aplica la información medioambiental, que obliga, en teoría, aunque luego en la práctica muchas veces se ignora, que obliga a las administraciones públicas a dar información relacionada con el medio ambiente. Entonces, por ahí hay un pequeño agujero de decir, bueno, vamos a intentar pedir esto, ¿no? Pero en general, cualquier pregunta que hagáis está bien para que yo de seguir insistiendo y meter presión. Hay administraciones que se responden, o sea, algunas no es que nunca respondan, pero es verdad que a veces es frustrante, pero por eso hay que seguir preguntando, porque al final la única manera de que sean conscientes de que tienen que responder es porque reciban un aluvión de preguntas y sea como, bueno, al final, ¿qué hago con esto? Sí. Bueno, y luego hay una forma de colaborar que es más difícil, pero bueno, si a alguien aquí le gustan los desafíos, en el fotomandón de Quien Manda, la idea no es solo que nosotros busquemos pues, en archivos oficiales y en noticias y tal cual fotos que nos parezcan relevantes, sino que la idea también era que si alguien está en un evento y ve a un político reunido con un empresario, por ejemplo,
o en el palco de un partido de fútbol, o en la ópera arriba, yo qué sé, O a la tomándose un salida a un café, restaurante. o a la salida del restaurante, lo que sea, que si alguien ve esto, que le haga una foto y que nos la mande para que nosotros podamos publicar esta foto, etiquetarla y explicar un poco qué importancia tiene esto, ¿no? Digo que es difícil porque, bueno, por un lado, tampoco reconoces a la gente por la calle, o si Pero el estás... palco del fútbol, ojo. Pero el palco del fútbol, nosotros creíamos que iba a ser... No hemos conseguido que nadie nos mande una foto de un palco de fútbol, pero creemos que se puede hacer. Es decir, tú vas allí, pues resulta que ves al presidente del equipo, que además suele ser un constructor, y al lado está el alcalde y el cura con las películas. No, o sea, el cura ya el no. cura Va, ya no. Pero si alguien ve a un alto cargo en algún evento oficial o extraoficial... También en los ayuntamientos, ¿eh? O sea, no importa que sea, no hace falta que sea un ministro, puede ser un ayuntamiento pequeño, que tu alcalde, tú ves que tu alcalde come todas las semanas en el bar de abajo con el constructor del pueblo que se ha llevado toda la obra pública en los últimos años. Foto mandón. Y eso, entonces, bien difundiendo lo que hacemos, bien haciendo preguntas en Tu Derecho a Saber, bien participando con fotos, o si veis algún tema interesante que queréis mandarnos, o sea, tenemos una cola de investigación bastante, o sea, tenemos temas para investigar por muchos meses, pero bueno, si es un tema interesante, pues bueno, pues mandadlo y lo ponemos delante de la cola. Y bueno, y si alguien tiene dinero de sobra y lo quiere mandar, también hacemos una excepción, aceptamos. Puede venir el sobre o puede venir por cualquier mecanismo, nos adaptamos. Es difícil mantener una fundación de estas, pero estamos ahí, poco a poco. Muchas gracias. Gracias a vosotros.